Buenos días, mi nombre es María Gabriela Meléndez Herrera y a continuación voy a hacer una exposición referida a las técnicas de simplificación del trabajo correspondiente a la aplicación del diagrama de Gantt y CPM a los procesos de cuentas por cobrar y facturación de una unidad educativa privada. Esto cumpliendo con los requisitos de la asignatura Gerencia 2, facilitada por la profesora Rosemary Mendoza. Esta exposición voy a presentar, en primer lugar, una simplificación de trabajo a la gestión de cobranza. Para ello voy a presentar la situación actual mediante un flujograma de proceso, voy a hacer un diagrama de Gantt de esa situación actual, luego haré unos comentarios del análisis de la situación actual y la propuesta de simplificación. Esto me va a llevar a mostrar el flujograma del proceso con el trabajo ya simplificado. Y posterior a ello haré el diagrama de Gantt ya del proceso simplificado. Para finalizar el primer caso de gestión de cobranza voy a dar a manera de conclusión algunos comentarios. El proceso de gestión de cobranza inicia con una corrida en el sistema administrativo de las cuentas por cobrar. Esta corrida nos da como resultado la emisión de un listado de deudores. De ese listado se le pasa al gestor de cobranza y él se encarga de hacer una selección para enviar correo electrónico cobrando, para enviar mensaje de texto también con cobranza o selección de los contactos de WhatsApp para hacerle llegar un mensaje de cobro. En aquellos casos donde la gestión de cobranza ha sido menos infructuosa, son seleccionados para hacerles llamadas telefónicas. En cada uno de estas gestiones, pues el gestor de cobranza crea la lista de distribución. En el caso de los correos, elaborar listas de mensajes. En el caso de los mensajes de texto, o selecciona los mensajes o los contactos de WhatsApp para enviarles, y finalmente selecciona aquellos representantes a los cuales se les debe hacer una llamada para hacer una cobranza personal. En base a cada una de estas sublistas que se crean, bueno, se hace la gestión correspondiente, que se verifica pues de que el correo haya sido recibido para el caso de los correos enviados. En el caso de los mensajes de texto, pues se ve si efectivamente fue enviado. Para el WhatsApp se puede verificar si fue enviado o fue recibido. Y finalmente las llamadas también, pues como se hace el contacto directo, en ella pues lo que debe registrar es una estadística de que la llamada se hizo y cuál es el resultado obtenido. Con toda esta información, el gestor de cobranza elabora un informe de las estadísticas de gestión. Este informe es entregado al administrador, quien valida el informe de gestión de cobro. Pues si él está de acuerdo, ¿verdad?, lo archiva para futura gestión, o si ve algunas inconsistencias o algunas discrepancias, hace las observaciones y se lo envía al gestor de cobranza para que se hagan las correcciones correspondientes. Así se describe el proceso Gantt. En este caso, pues, se observa el diagrama de Gantt, se hizo colocando cada una de las tareas que conforman este proceso y su duración, además de las relaciones de presencia. Se puede determinar algunos paralelismos entre las tareas, y eso da pie pues a que las cosas o las tareas se puedan hacer de alguna mejor forma. Puede notarse acá en las barras que están azules correspondientes a las tareas 12, 13, 14, la 16 y la 17, que están en azul, representando este color de que dichas tareas poseen holgura para su ejecución. Analizando la situación actual, en el flujograma se ve que, aunque se describe una secuencia de pasos, existe paralelismo en la gestión de cobranza en muchas de las actividades. Eso nos hace ver de que estas actividades son independientes. Visto esto, se propone es automatizar completamente la parte de la distribución de los listados, de manera tal de que no sea el lector de cobranza quien tenga que hacer la distribución, sino con un conjunto de parámetros que se le entregan al sistema, genera los listados
e inclusive envíe los correos automáticamente, al igual que los mensajes de texto y los WhatsApp, y solamente emita un listado de deudores que requieran una llamada o un contacto personal. Bien, la generación de estadística quedaría de parte del sistema y solamente se anexarían a estas la de la gestión de las llamadas telefónicas. Esto minimiza la posibilidad de error. Se reduce dramáticamente la cantidad de tareas que se deben efectuar para el proceso de gestión de cobro, así como se puede ver en esta diapositiva. En la parte izquierda se ve la gran cantidad de tareas que contenía el flujograma actual y en la parte derecha el flujograma simplificado, pues mucho más sencillo y con muchas menos tareas. Evidentemente, cuando observamos y comparamos los diagramas de Gantt y el proceso de gestión actual y el simplificado, vemos que la cantidad de tareas se reduce y además la duración total del proceso es muy inferior el simplificado que el diagrama de Gantt actual. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Bueno, en primer lugar, que el diagrama de Gantt nos da fácilmente una visual de las tareas, sus relaciones, ¿verdad? Y el paralelismo de independencia entre ellas. De esta forma, uno sabe si una tarea se puede ejecutar en paralelo con otra y así reducir el tiempo total de ejecución del proceso. Es muy importante también ver que cuando uno combina los flujogramas con el diagrama de Gantt se facilita enormemente la descripción del proceso y su análisis. A través de el diagrama de Gantt podemos visualizar la ruta del proceso en la que se deben evitar retrasos que afecten el tiempo de respuesta del proceso completo. Como segundo caso, se tomó el proceso de facturación del mismo colegio, ¿verdad? Y ahí se va a presentar la situación actual. El flujograma de proceso seleccionó el diagrama de CPM. Ahí se va a presentar también la situación actual y la propuesta de simplificación. Nuevamente se va a presentar un flujograma de proceso ya simplificado y un CPM de ese flujograma de proceso. Finalmente se cierra con un cuerpo de conclusiones. El proceso simplificar de facturación comienza con una solicitud de pago por parte de un representante. El recepcionista, ¿verdad?, identifica a la familia, busca un Cardex que tiene con facturas impresas, si tiene facturas pendientes o deudas vencidas. Si tienes deudas vencidas, suma los montos, saca las facturas, ¿verdad?, y le anexa la deuda del mes y se lo informa al representante, quien él prepara el pago, ¿no? Este pago se lo entrega al mismo recepcionista en caja, quien determina qué parte de la deuda va a cancelar. Eso se lo entrega a un asistente administrativo, quien verifica, chequea el dinero. Si el dinero tiene algún detalle, pues se le devuelve al representante y se cierra el proceso de momento. En el caso de que el dinero esté bien, no hay ningún problema. El asistente administrativo registra el pago en el sistema, ¿verdad? Emite la factura, le entrega la factura al recepcionista, quien la verifica. Si hay algún problema, se la devuelve para que se reimprima y si todo está bien, él va, actualiza un saldo en un archivo de Excel que lleva y le entrega la factura al representante. El representante la recibe, la valida, si está todo bien termina el proceso, si no, hace el reclamo o las observaciones correspondientes. Para analizar y simplificar este caso, se tomó el diagrama CPM o el método del camino crítico y se hizo una lista de todas las actividades que conforman el proceso. A cada una de ellas se le estableció una duración y se determinó el tiempo de inicio más temprano y el tiempo de inicio tardío de cada una de las tareas, además de calcular la holgura con el método de CPM, que consiste en graficar todas las actividades y unos nodos de conexión, el tiempo 1, el T1, sumando todas las duraciones de cada uno de los nodos anterior a una tarea. Si llegan dos tareas al mismo nodo, se escoge la que tenga mayor tiempo. Esta última, bueno, va a ser la suma de las tareas anteriores. Luego se calcula el T2, que se parte precisamente del nodo final y se va yendo
hacia atrás, restándole la duración de la lista que une los nodos correspondientes. Si llegan dos aristas a un nodo, se va a tomar aquel que la diferencia de los tiempos sea menor. Finalmente, eso lo vamos a hacer hasta llegar a la tarea de inicio. Después de ello, simplemente restamos T2 menos T1 y esto nos va a indicar las holguras. Identificaremos el camino crítico, perdón, como aquella ruta de nodos y aristas donde las holguras son 0, donde la diferencia entre T2 y menos T1 es 0. Y eso nos dará la ruta crítica, que se va a entender como aquella donde no hay holgura. En esta gráfica pues se refleja en la tabla que alimenta precisamente el gráfico que se presenta en la parte de abajo. La línea que está roja presenta precisamente aquel camino donde no existe holgura, en donde cualquier retardo en alguna de las tareas significará un retardo en el procedimiento completo. La propuesta de simplificación, basándose en estas dos herramientas, tanto flujograma como el CPM, uno puede notar que existe retrabajo por parte del recepcionista y el asistente administrativo. Y también uno puede mover hacia adelante algunas tareas de manera tal de anticiparlas. Si al recepcionista se le da la responsabilidad de registrar los pagos en el sistema, de la emisión de la factura y de recibir el pago, la simplificación en este proceso es muy grande. Así pues, lo podemos notar en el flujograma del proceso de facturación, que en la izquierda está el flujograma actual y en la derecha el flujograma simplificado. Se puede notar grandemente de que hay una mejora significativa y una reducción de número de tareas a ejecutar. Ahora bien, cuando nosotros vemos el CPM del diagrama CPM del proceso de facturación, podemos notar pues también una reducción grande en el número de tareas y vemos también de que disminuyó bastante el paralelismo. Por lo tanto, se presenta solamente una holgura, haciendo pues ver de que este proceso no tiene tareas que se consideren que estén de más o que no tenga mayor relevancia en la consecución de los objetivos del procedimiento. Como conclusiones, podemos sacar que utilizar el método del camino crítico nos da un modelo de red de tareas que ayuda a saber cuándo comenzar o terminar una tarea sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Esto es muy importante puesto que nos establece unas tareas que deben hacerse, buscar hacerla cumpliendo la duración para no retrasar el proceso total. Combinar el flujograma con el gráfico CPM facilita detallar el proceso para la creación de las tablas que se necesitan para la aplicación del método del camino crítico. El camino crítico es la ruta del proceso en la que no se tienen holgura, de forma tal que las tareas que forman parte de él no permitan retrasos, puesto que si se da un retraso en uno de ellos, se dará un retraso en todo el proceso. Muchísimas gracias. Con esto espero dejar satisfechos los requerimientos de esta asignatura.